One. Don't talk. Good afternoon. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Sánchez. Estamos aquí desde 40 días de oración por nuestra nación para orar, transmitiendo por el internet, para que nosotros tengamos una base para hacer nuestras decisiones correctas cuando vayamos a votar. Buenas tardes. Nos vamos a abrir en oración hoy. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por nuestra nación. Damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por tu palabra que nos hace mejores personas, nos ayuda a hacer decisiones correctas y nos guía en este camino que llamamos vida. Gracias por todo, Señor, bendiciendo a todos que nos escuchan hoy, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Una vez más, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Sánchez, pastor de Outreach Ministries, y estamos aquí hoy, pues, una vez más con ustedes, trayéndoles un mensaje de la palabra de Dios. Bueno, los videos anteriores, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver, escuchar estos videos, pero muchos son relacionados a otros y unos están detrás del uno al otro, como partes 1, 2 y 3, porque hay temas que si en realidad ustedes se merecen una explicación, una enseñanza, algo que va a ser una práctica en su vida, necesitan tener a fondo, razonablemente, una explicación digna de cada persona que nos escucha, con algún sentido común. Entonces a veces es difícil, porque hay tanto en la palabra de Dios que es difícil poner 30 minutos y llevar un tema a fondo con las explicaciones correspondientes. Pero vamos a tratar de hacerlo mejor y hacer exactamente eso, tratar de un poquito de lo que ya hemos cubierto y la mayoría de un tema nuevo. Y ojalá que entiendan que estas cosas son básicas, no es un estudio completo, es más que todo una enseñanza acerca de los principios de Dios. En las primeras videos vimos que Dios es indescribible. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros usamos en teología y de la manera más lógica para que alguien entienda sobre Dios, cogemos los atributos de Dios para tratar de explicar y dar una idea de quién Dios es. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica de algo o alguien. Entonces, como Dios es tan grande, tratamos de usar 3 atributos mayores para describirlo. Y lo usamos con una raíz del griego que es omni. Omni quiere decir todo. Entonces usamos, o yo personalmente uso, esos 3 atributos, y bueno, no estoy solo en eso, muchos los usan como la manera más contundente, más lógica y más fácil de tratar de explicar lo que es Dios. Entonces, en lo humano, en lo comprensible, decimos que Dios es caracterizado por 3 atributos. Omnipresencia, que Él está en todas partes. Omnisciencia, que Él todo lo sabe. Y la última, que es el omni, que es el todo lo puede o omnipotencia.
Sabemos que Él es santo, Él es soberano, Él es perfecto, Él es bueno, Él es amor, Él es benevolente, Él es misericordioso. Pero cuando hablamos de su bondad, de su amor y su benevolencia y misericordia, estamos hablando de la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Y siguiendo eso, vamos a tocar un tema que es muy difícil para muchas personas. Y es difícil de entender porque todo lo de Dios es en un nivel divino, en un nivel supernatural. De ahí que tenemos que tratar en lo natural de entender lo sobrenatural. Que es una de las cosas, sin ir demasiado en este campo, en este tema que es la fe, sin ir tanto en la profundidad de la fe, decimos que la fe es esencial para nosotros de poder entender aquello que es sobre lo natural. Tenemos que tener una cosa en cada uno de nosotros que Dios nos da a todos. La palabra dice que a todos Dios nos da una medida de fe. Total que toda persona, si para algunos es repetitivo, pues me alegro porque ojalá en la repetición encuentre la memorización y la aplicación de lo que se estudia, se oye y se practica. Entonces, volvemos a repetir que la fe es necesaria para entender lo sobrenatural y que Dios, siendo un Dios justo, bueno y sabio, nos da a todos. Todos tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, una medida de fe. Ahora, que tengamos una fe puesta en algo o alguien es otra cosa. Pero refiriéndonos al entender al Dios soberano, la usamos para poner en nuestro entendimiento algo que sin la fe es imposible de entender. Entonces, no es que lo entendamos todo, sino que la fe nos da una confianza en qué depositamos esa confianza, porque la fe es la esencia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es como si algo fuera. La fe, por ejemplo, cuando usada en lo no divino, por ejemplo, yo puedo decir hoy que mañana estaré con ustedes. ¿Y qué implica estar con ustedes mañana? Que yo tendré que ir de donde esté en la mañana al estudio donde estoy, a hacer otro video, pero implica levantarme, bañarme, etcétera, vestirme, sentarme en mi vehículo, prenderlo, venir hasta aquí, llegar y de ahí. ¿Y por qué lo digo? Lo digo en fe. Ahora, hay otra clase de fe, por ejemplo, yo como cristiano tengo cierta fe de que Dios me puso aquí, me dio ese llamado y ese don para poder enseñar y practicar, me llamó, no porque yo sea especial, sino porque Dios decidió. Pero bueno, el hecho es que cualquier persona, digamos por ejemplo los que manejan, que tienen un vehículo, compran un vehículo, el vehículo está en buenas condiciones, etcétera, lo parquean en la noche cuando llegan a su casa, lo ponen en el garaje o lo parquean, y la mañana siguiente o cuando van a salir otra vez, entran al vehículo, usan la llave o el switch para prenderlo, esperando que ese vehículo va a prender y lo van a poder utilizar. Eso es fe. En realidad no se sabe, vehículos fallan. Yo puedo morir, yo puedo no estar
etc. Hay factores que son sobrepasados por lo que llamamos fe. Esa es esa expectativa. Pero entonces ponemos fe en carros, ponemos fe en ciertas cosas, ponemos fe en cuántos años voy a vivir, en que voy a tener ese vehículo, en que mañana va a salir el sol o va a ser otro día, etc. Ponemos la fe en muchas cosas. Entonces tenemos fe. Pero cuando hablamos de Dios, es una fe ¿en qué? En Él. Es una confianza de que Él es, de que Él existe. ¿Y cómo existe algo más alto que yo, más superior a mi entendimiento? Lo puedo entender cuando cojo estos atributos, por ejemplo, y entiendo que por medio de la fe creo que Él todo lo puede, que está en todas partes y que todo lo sabe. Porque por medio de su palabra yo veo, primero cuando cubrimos, por ejemplo, la parte de Génesis, el primer libro de la Biblia, dijimos que en el principio Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, y Dios creó el universo. Dios creó al hombre, Dios creó, etc. Yo no estaba ahí, no lo vi tomar lugar, pero el universo existe, yo existo, está escrito. Y para mí es lógica de que solo algo o alguien inteligente y superior, con mucho poder, un poder omnipotente, pueda crear todo lo que fue creado. La palabra nos va a decir que todo fue creado por Él, y sin Él nada fue creado de lo que fue creado, y todo lo que vemos es creado. Entendiendo también que la fe, hay gente que pone fe en otras teorías, que son teorías y no son tan contundentes en hechos como lo es Dios, el Dios de que estamos hablando, el Dios de la Biblia, el Dios de Génesis. Entonces, la fe nos lleva a tener esa confianza, esa certeza de que Él es. Y como Él nos la dio, la usamos. Ahora, ¿qué se puede decir de la fe? Que es algo que se practica y se necesita usar. Cuando estamos hablando de la perspectiva divina en la relación con Dios, oramos a un Dios que no vemos. Entonces, el hecho de que nosotros creamos que Él existe es poner nuestra fe en la existencia de Él antes de ir a pedirle a alguien que no se ve, que no conocemos, en que cuando creemos es absolutamente ilógico y ridículo para mí. No tiene ninguna sustancia, no es algo que sirva. Pero sí poner la fe en algo que es omnipotente y en algo que se revela por medio de la palabra, lo que conocemos hoy como Biblia. Y en esas páginas, en esa inspiración divina, nos cuenta, nos relata, nos enseña y se revela a Él en estos atributos o características de Él. Y ahí que entonces podemos tener una base para una verdad, para una fundación, para una lógica, como ocurrimos antes, algo que nos lleva como seres humanos, también racionales, con cierta inteligencia, no una omnisciencia, pero una inteligencia y cierto razonamiento y lógica que nos va a llevar al hecho de que yo comprendo en estos términos, por medio de la fe, la revelación que Dios ha dado para mí. Y la encuentro en la palabra de Dios. Porque aquella fe de que estamos hablando viene por el oído. Y el oído
de la palabra de Dios. La palabra de Dios entra, la escucho, la leo, la asimilo, la practico. Y eso me ayuda con mi fe. La fe es como un músculo que hay que ejercitarlo. De ahí que Dios nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo, una persona, una creación que es inferior a lo que Dios es, creer sin que Dios me ayude por medio de la fe a creer algo que en realidad, en absoluto, en mis limitaciones, no lo voy a exactamente comprender, entender y conocerlo 100%. De ahí que yo soy uno de que cree que cuando nosotros los cristianos vamos al cielo, continuaremos conociendo a Dios. Por eso a veces repetimos aquí ciertas cosas acerca de Dios, porque la palabra de Dios es profunda, tiene mucho significado. Para un repaso, dijimos que la palabra de Dios fue escrita por inspiración de Dios, de acuerdo a Timoteo, la palabra, y fue escrita en varias lenguas. Fue escrita en hebreo, arameo, griego. Y en esas escrituras Dios revela su carácter, revela los atributos que dijimos y da una explicación de dónde vinimos, para dónde vamos, cuál es nuestro propósito y qué es la diferencia entre bien y el mal. Y esas son preguntas que muchas personas se preguntan cuando respondemos a preguntas como ¿cuál es el significado de la vida? Y hemos tenido filósofos, hemos tenido oradores, hemos tenido científicos, personas que han tratado sin la palabra de Dios de responder esa pregunta, de dar una respuesta de que vamos a entender nuestro origen, destino, propósito, moralidad sin la palabra de Dios. Y es limitablemente y lamentablemente imposible. ¿Por qué? Porque no son respuestas en ninguna otra, ni el budismo, ni ninguna otra creencia o religión, como quieran llamar, fe, explica todos estos puntos importantes. Ahora, lo otro que dijimos es que es verdad. Explicamos la ley de la no contradicción para entender que esta revelación que llamamos Biblia viene de ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente y es un Dios verdadero. Explicamos que la ley de no contradicción es que dos cosas opuestas, dos ideas opuestas, no pueden ambas ser verdad. Si alguien dice hay un Dios y otra persona dice no hay Dios, una de las dos tiene que ser verdad. Esa es la ley de no contradicción. Solo una puede ser verdad cuando son opuestas. Entonces, usando esa ley, buscamos la verdad. Y para yo depositar mi fe en esta Biblia, en esta palabra, en ese Dios, tiene que ser verdad. Y hasta ahora, por medio de profecías de cientos de años atrás, y la historia de la Biblia, lo que la arqueología, cierta ciencia, etcétera, nos revela, es que esta es una verdad comprobada en muchas maneras, porque inclusive historiadores que no son creyentes han contado historia de lo que ha pasado, pues que se contiene también, no solo en los libros históricos que ellos han hecho, sino en la palabra de Dios. Gracias a Dios este servidor ha estado en Israel. Yo vi esos lugares que están en la palabra de Dios, en la Biblia. Estaba en Israel, en Capernaum, en Jerusalén,
en Jericó, en el mar de Galilea, etc. En todas esas áreas vemos hoy inclusive ciertas cosas que se han encontrado, descubrimientos arqueológicos que llevan a las fechas, al tiempo de Jesús, al tiempo del templo, al tiempo de los israelitas. Muchas cosas que coinciden de una manera exacta con lo que está escrito aquí. Y se descubre a medida de tiempo, se descubre más y más que coincide con lo que ya está revelado aquí. Son fuera de las profecías y otras cosas que la Biblia da, podemos usar con certitud de que esto es verdadero y que lo que se contiene es verdad. Sin error. No hay contradicción. Porque si está escrito por un Dios omnipotente, omnipresente y que todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes, no puede tener error. En su perfección y su omnipotencia, omnisciencia, no ha escrito, no ha inspirado a gente a escribir algo que sea contradictorio, que se contradiga, que sea de la ley de no contradicción, sino que es cierto, verdadero, verificable. Y ciertamente en el elemento de la fe es una cosa sólida en la cual podemos basar nuestras creencias, nuestra fe, nuestra persistencia de resolver y contestar las preguntas de la vida. Entonces, hoy volvemos a decir que debes depositar la fe en algo que tú debes saber, averiguar que es verdadero. Ahora, en su omnipotencia, en esa fe, Dios se puede revelar, no solo por su palabra, pero a veces se revela a gente en su corazón. Se revela a gente por medio de sueños. No hay en sí limitaciones de cómo Dios se puede revelar. Yo tengo en casi 70 años de vida testimonios de cosas que solo Dios ha podido hacer en mi vida. Y tiene que ser Dios. Yo sé los detalles, yo sé, personalmente tengo. Ahora, fuera de lo personalmente lo que ha pasado en mi vida, también lo he visto en personas las cuales Dios ha operado y ha hecho, y milagros han pasado, etc. Y gracias a Dios puedo hoy decir que yo, como pastor, predico y llevo a las personas a que conozcan, a que oigan, escuchen y depositen su fe en este Dios de la Biblia, en este Dios que empieza en Génesis y termina en Revelación, en este Dios que nos enseña los principios y nos predice sin error por lo que ya ha pasado el fin del mundo, el fin de la vida, el destino de las personas. Entonces yo te invito a que tú creas en ese Dios. Y sobre la Biblia hablamos en el video de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Son 66 libros, Viejo, Nuevo Testamento, inspirado por más de 1000 años en 4 continentes por 40 diferentes autores y tiene un mensaje céntrico. Ese es el milagro de la palabra de Dios. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, una vez más, para animarte a que la leas, a que compres una Biblia. La Biblia es todavía el libro número 1 en el mundo, traducido en cientos de lenguas. Y continúa a ser el número 1 en venta, en distribución. Entonces te animo a que tú busques esa palabra. Que no solo veas videos. Si tú no conoces de Cristo, vamos a darte una oportunidad de conocerlo y que de ahí busques, porque Él está en las páginas, como está aquí en el ambiente espiritual.
Y simplemente ya estamos llegando al límite, son segmentos de 30 minutos, trataré de seguir en el próximo. Pero entonces te voy a dar una oportunidad de que tú creas en Dios, de que tú tengas una relación y que ese Dios verdadero se revele en ti. Y que por medio de tu fe tú le conozcas, porque de ahí vas a conocer origen, destino, propósito y moral. Padre Santo, bendiciendo a cada persona que nos escucha, gracias Señor, toca sus corazones. Y si alguien no te conoce, que diga, Señor, yo sé que tú me amas, tienes un plan para mi vida. Yo sé que yo te he fallado por algo que se llama pecado. Pero tu palabra dice que tú me amas tanto que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Y después de 3 días resucitar, ascender a los cielos y estar sentado, y un día juzgará a los vivos y a los muertos. Él es el Señor de los cielos, el creador de la humanidad, y tiene un destino para mi vida. Pero quiere que yo tenga una relación con Él. Y creyendo en estos principios de su amor, de su redención por medio de la cruz, y de aceptar todo esto por medio de la fe, creerlo, practicarlo, en la autoridad de su palabra, con la certitud de la Biblia, yo soy salvo y mi destino estará seguro por los siglos de los siglos con Él. Gracias Señor una vez más, los espero aquí hasta la próxima, que continuaremos en estos principios, recalcando y a veces repasando y repitiendo ciertas cosas que son vitales. Pero mientras tanto, consigue la Biblia, léela, ten una conversación con Él que te escucha y trata de aplicar estos principios de vida a un Dios que te ama, que dio la vida por ti y que quiere que tú le conozcas y se revela por medio de su palabra. Gracias Señor por este día una vez más, por la Iglesia del Suroeste de la Florida que me honró con la presencia y con poder transmitir este mensaje. Mi nombre es Pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries of Christ, aquí invitado por ellos, y estaremos teniendo un mensaje personalmente y de otros con diferentes temas todos los días por 40 días que empezaron el 23 y Dios mediante tendremos múltiples mensajes diarios hasta terminar los 40 días. Gracias por estar con nosotros, los bendecimos, los saludamos aquí desde Fort Myers, Florida. Que Dios les bendiga, les guarde y les otorgue toda necesidad y escuche toda oración. Esperamos que continúen a estar con nosotros hasta la próxima. Adiós.